Seguimos en este pulso regional, amigos, a través de EUTV, conversando con el diputado Bernardo Guerra, miembro de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, abordando precisamente este tema sensible para todos los venezolanos, crisis en el tema hospitalario, en el tema de los insumos. Veníamos hablando la terrible situación también que se vivió en el hospital de Guanare con la muerte de 13 neonatos. Vamos a comentar un poco, diputado, esa situación ahora de que va a ser interpelada, está siendo imputada ya la exministra Eugenia Sader. A principios o a finales de año el presidente Nicolás Maduro la releva de su cargo, toda una pantomima allí diciendo que va a otras funciones, que temas de salud. Y ahora pareciera que le generan un pase de factura. ¿Cómo se puede leer a su juicio, esta situación con la exministra Sader? Sí, mira, la ministra Sader, quien estuvo al frente del ministerio por más de 3 años, bueno, mira, implosionó lo que son las políticas sanitarias del ministerio, los programas, y bueno, un gran desastre dejó la ministra Sader ahí. Nosotros en muchas ocasiones denunciamos las irregularidades de esta ministra en la Asamblea Nacional. Yo personalmente fui a la Comisión de Contraloría, que encabeza el diputado Pedro Carreño, a denunciar las irregularidades que estaba cometiendo esta ministra. Y en más de una oportunidad solicitamos la interpelación. Bueno, ¿qué respuesta le da los Pedro diputados, no, yo presenté ahí, aquí tengo el informe, en julio del 2012, presenté el informe de la investigación y eso quedó engavetado ahí, como todas las denuncias que tú haces de los funcionarios que quedan engavetadas ahí. Y bueno, y acompañamos a muchas ONG que también hicieron las denuncias de estas funcionarias. Se hicieron denuncias en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo. Y bueno, nosotros, por decirte, los diputados estuvimos dimos gritos al Ministerio Público, a la Contraloría General, pidiendo el auxilio con respecto a la gran irregularidad y a la poca transparencia que estaba esta ministra en sus funciones. Bueno, gracias a Dios que después de 2 o 3 años el Ministerio Público, bueno, asumió la responsabilidad de llamar a esta funcionaria, quien la están acusando, imputando por probable corrupción y por probable desviación de recursos de la cosa pública durante su gestión. Y mira, y nosotros hemos estado al pie de esta situación con respecto a esta funcionaria, que inclusive, mira, ahí se las acusan de varias cosas. Nosotros, bueno, tendría que tener otro programa acá para las irregularidades que cometió esa ministra, pero hablábamos con esa ministra que dejó más de 200 obras inconclusas, que dejó, y lo más grave de todo es que el contrato de mantenimiento de los equipos de radioterapia en el país lo dejó 2 años sin renovarlo, y eso ocasionó, bueno, que esos equipos se dañaran, estuvieran inoperantes, y se tradujo que los pacientes, bueno, no encontraban dónde aplicarse su radioterapia y muchos murieron, muchos fallecieron por la irresponsabilidad de esta ministra, que un contrato que había entre Argentina y Venezuela no lo renovó porque no sabemos por qué cosa, y nosotros lo alertamos. Pero estamos viendo que esto continúa, porque todavía estos pacientes también de radioterapia tienen múltiples problemas para hacerse sus tratamientos. En este caso, usted con la administración del ministro Armada, ¿ve esas mismas irregularidades o peores que con la ministra Sader? Mira, parece ser que quien llega al Ministerio de Salud parece que lo hipnotizan y le dan una especie de dosis de su ubicación de la realidad, de la salud de los venezolanos, y no están asumiendo el rol que le corresponde. Porque fíjate tú, en este caso que ha ocurrido aquí en el país y con estas irregularidades, porque la ministra Sader, una de las cosas que denunciaron algunas instituciones, el CENDE, en la Fiscalía, es que aquí se aprobó una gran cantidad de recursos para construir en el programa de Barrio Adentro 4, 6 hospitales, y se invirtieron una gran suma de dinero. Fíjate que en el caso de Barrio Adentro 4, de lo que denunciamos nosotros, mira, aquí hay una suma de más de 1.272 millones de bolívares, en lo que llaman el Plan Nacional de Salud para la construcción de esos 6 hospitales. Eso fue en 2007 y una propuesta de Chávez. ¿Y quién responde por ese dinero? Bueno, y así mismo, pero fíjate, en segundo lugar, se le inyectaron recursos de más de 141 millones de dólares de bande.
y posteriormente 187 millones de dólares de Fonden. Y bueno, y el último fue este que ven aquí al final, en el 2012, de 850 millones de crédito para esos hospitales. Entonces resulta que los hospitales, esos 6 hospitales se desaparecieron, no existen, no avanzaron del 15% de la obra ejecutada. Y bueno, y entonces cuando uno dice, ¿qué ocurrió ahí? Porque entonces vamos a Funden. Hay una fundación que mientras ella era ministra, era también presidente de la fundación. Entonces, esa es la fundación que se ocupaba de construir, remodelar y equipar los hospitales. ¿Quién rinde cuentas? Bueno, y quiere que te diga algo, aquí hay un nexo familiar aquí. La ministra designó como secretario de una comisión de licitación al hijo de la ministra. En la rendición de cuentas que hacen todos los años en la Asamblea Nacional, ¿no denunciaron esto? ¿Qué presentaron ellos allí? No, pero es que estamos hablando de muchísimo dinero. Bueno, la ministra Sáenz se dio el tupé porque parece que, yo no sé si ella era porque además de ser médico, era coronela, estaba bañada por las mieles de los dioses, era intocable cuando estaba el presidente Chávez en vida, que nosotros denunciamos esta irregularidad, esta falla de este dinero, y bueno, y nunca fueron a escuchar. Ella se dio el topé de, en la memoria y cuenta, no reportar las acciones y las actividades de la Fundación de Edificación y Equipamiento Hospitalario. Eso es una gran irresponsabilidad, eso está calificado y nosotros solicitamos que hubiera una sanción política, pero aquí, bueno, nosotros esperamos que el Ministerio Público haga valer la ley aquí y se le aplique el peso a la ley completo, que la responsabilidad administrativa, penales que tenga la ministra. Porque fíjate una de las cosas, si nuestros estudiantes, por protestar pacíficamente, por protestar, exigir su derecho. Bueno, hoy están muchos detrás de rejas, no se puede explicar que una ministra que está atentando contra el derecho a la salud, el derecho a la vida, bueno, vaya a quedar por ahí danzando, porque además de esto le mandamos a averiguar. Yo solicité en la Asamblea la provisión de la salida de la ministra, y así como el congelar sus cuentas y bienes, porque dicen que tiene bienes en el exterior, hablaban de que tiene bienes en México y en Alemania. Entonces nosotros queremos que se haga valer, que le apliquen la misma dosis que le han estado aplicando a los dirigentes de la oposición, que le apliquen esa misma y que haya esa eficacia que ha tenido el Ministerio Público para despojar, por ejemplo, en el caso que hoy estaba nuestro diputado Richard Mardo, lo despojaron de su investidura, como despojaron de su investidura a María Arangure y a María Corina, que apliquen esa misma eficacia para que se haga cumplir la ley y esta ministra vaya donde tiene que estar por todas estas irregularidades. ¿Qué pasa con todos estos problemas, diputados? Hace un par de meses los habían llamado a reunirse en el Palacio de Miraflores a todos los médicos. ¿Qué pasó que esa reunión no se da? ¿Por qué el ministro Hermana no les abre las puertas para buscar soluciones a todos estos problemas que son innegables? Sales a la calle, sales a una farmacia y no encuentras los insumos. Incluso me llama la atención también el problema de las clínicas, porque antes quizá la gente que podía pagar una clínica decía, bueno, en la clínica quizá me atienden bien, pero ahora vas a una clínica y también tienes que esperar 8 o 10 horas para que te den una habitación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la salud pública y la salud privada? Y si realmente hay mesas de trabajo para poder abordar un tema que realmente en la última encuesta de Data Analysis se decía que era el 7º problema para los venezolanos, el tema de la salud. Pero yo creo que debería estar muy por encima de ese puesto según estos estudios. Sí, mira, es lamentable que no se le esté dando la prioridad o el gobierno utiliza mucho la demagogia. ¿Pero los han llamado? En este caso, mira, yo hice una propuesta en la Asamblea Nacional para sentar todos los factores que hacen vida y que tienen que ver con la salud, clínicas privadas, seguros, Ministerio de Salud. Y una vez que habíamos comenzado con las clínicas privadas, bueno, ellos congelaron esas conversaciones. Y lo peor de todo es que las clínicas privadas en estos últimos años se habían convertido en una especie de muleta de la atención. Por eso lo digo, antes que atención pública. Bueno. Pero es que esa es otra demagogia, Jonathan, que el gobierno se jacta de decir que la salud es gratuita. Pues eso no es así, porque la mayoría de los empleados de la administración pública tienen un HCM. Porque el gobierno, si esto fuera un gobierno serio, bueno, no tuviera que estar dándole a sus empleados HCM, sino que los hospitales públicos le pudieran rendir el servicio digno que le corresponde a cualquier empleado. Pero saben que no es así, que los hospitales están en una decadencia, que no pueden prestarle la atención digna. Bueno, entonces tienen todo asignado HCM para
poder corresponder esa. Ahora resulta que la clínica privada también tiene problemas, porque con el problema de fondo, que es el de la divisa, bueno, entonces ahora se encuentra con una camisa de fuerza también las clínicas privadas, y bueno, si tienes un sector público que está crítico y tienes el privado que debe responder para más o menos emparejar, entonces bueno, estamos ahí en una calle sin salida. Porque son los mismos hospitales, con toda la renta petrolera que ha entrado, no hay un hospital nuevo, se jactan de decir que bueno, el cardiológico, pero el cardiológico y más nada, ¿qué más nuevo hay? Bueno, pero yo te he echado el cardiológico infantil, que por cierto, donde está, que fue directora, la exministra de Salud, Isabel Iturria, que bueno, se jacta mucho del cardiológico. Bueno, resulta que en el cardiológico, en la memoria y cuenta, comparada entre el 2012 y el 2013, bueno, hubo una disminución de las intervenciones cardiovasculares. En el año 2012 se hicieron 1.250 intervenciones. En el año de 2013 se hicieron 1.000 intervenciones, es decir, bajaron al 15%. Y bajaron al 50% de las operaciones que no son cardiovasculares. Y lo que uno no entiende, a la que fue ministra Isabel Iturria, le asignaron en este año, en el 2013, mucho más recursos en el 2013 y tuvo menos productividad. Entonces estamos en una situación muy grave y de gran irresponsabilidad porque hay mucha impunidad en el gobierno. Bueno, diputado, realmente grave todo lo que usted nos ha venido comentando el día de hoy, nos deja muchísimo para reflexionar. Quiero irme a la pausa y en la próxima parte caer un poco en cómo están las estructuras en el Estado Vargas. El Estado Vargas que siempre ha tenido muchísimos problemas con el tema del agua, las estructuras tanto hospitalarias como en el tema de clínicas. Usted es diputado, por cierto, de ese estado y quisiéramos abordar ese tema luego de la pausa acá en este Pulso Regional de hoy. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.